pasado. No se les olvide, por favor, si yo no lo hago, cualquiera lo puede hacer. Esperemos que se inicie. Listo. Se está haciendo. Bueno, vuelvo y repito para que quede como encabezado. Buenos días. Estamos haciendo un pequeño repaso con respecto a lo que habíamos visto en clases anteriores. Sí, ya vamos por acá, habiendo avanzado en todo el concepto de lo que eran señales, características y todo lo demás. Los sistemas, ¿sí? Que adoptaba las características. Ojo, ¿no? ¿Qué era la definición? ¿No? Adaptaba las características, porque todos sabemos que ese sistema es un conjunto de elementos, compuestos, ¿sí? De los cuales se encargan, tienen una entrada y una salida, ¿sí? Y estos se encargan de alguna manera realizar esa tarea con las características de entrada y, y que directamente se referenciaran un resultante que sería la salida. Y luego, bueno, vimos todo ese montón de características de forma muy interesante, ¿sí? La velocidad, la programabilidad, la precisión, la exactitud, la multitarea, el manejo de grandes potencias, o sea, la estabilidad ante el ruido, la lectura de los planos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya directamente, pues entramos a ver cómo estábamos nosotros por allá en la parte de programación 1, programación 2, ¿sí? Vimos más o menos que algunos lo asociaron directamente a lo que era CSS, otros se lo asociaron directamente a lo que era Python, pero lo importante es que todos concurríamos directamente en lo que eran, ¿qué? Tipos de datos, ciclos, que son los famosos for y while, que ya los conocemos nosotros con anterioridad, sentencias como lo son el if, el else, el break, ¿sí? También directamente los temas asociados como lo son vectores, matrices, funciones, ¿sí? Entonces, asociamos directamente ese temita. Si no estoy mal, y me corrigen por favor, si no, quedamos pendientes de pronto con los términos de lo que era voltaje, corriente, resistencia y potencia, ¿cierto? ¿Sí los alcanzamos a ver? No. Muchachos. Profe, sí hizo falta esa parte. ¿No falta Pero parte? bueno, Listo. Bueno, ahorita vamos a empezar por ello. Y luego lo que hicimos fue asignar, tranquilos, yo sé que no les he montado la tablita de quiénes les corresponde cada tarjeta, ¿sí? Para el tiempo igual lo van a tener ahí prácticamente hasta el viernes casi de la otra semana. Pero de todos modos, voy a repetirlo así de forma rápida aquí dicho, lo que era el señor Becerra, Ramírez, Cristian Elías y Cañas, Chavarría, David Mateo, iban a investigar acerca del Arduino Mega, ¿sí? La Mega clásica y la Mega ADK. ¿Sí? Vuelvo y repito, no es que estén en grupo, solo que a las dos personas les corresponde investigar acerca de esa tarjeta. A Gómez García, Charly Nonato y a Martínez Páez, Wilmer Uriel les corresponde investigar acerca del Arduino Jung, ¿sí? A Muñoz Hernández Pedro Andrés y a Narváez González Nelson Andrés le corresponde investigar acerca del Arduino Nano. Repito, no es que sean grupos, solo que les toca a las dos personas hacerlo. A Paternina Pedrosa Erjan Trinidad y a Puerto Castellanos Henry Alexander le toca la Arduino Explora, un Arduino interesante, muy versátil. A Salazar Bastos Neider y a Santana Ayala Pablo Andrés les va a corresponder o les corresponde directamente la Arduino Lilipad o Lolipad, en algunos casos aparece así. Uribe Mesa, la de Juliana, le corresponde la Arduino Pro Mini. Valencia Urbina Ezequiel José, la Arduino Tini. Vanegas Alvarado Duan Andrés, el Arduino Robot. Villa Cepeda Iván Andrés, la Arduino Fio. Y Zúñiga Erazo Andrés Danilo, la Ethernet y la Leonardo. ¿Sí? En eso habíamos quedado la clase inmediatamente anterior. Bueno, así podemos continuar. Vámonos con el tercer encuentro. Bueno, antes de irnos directamente a expresarles o a definir de alguna manera como esa tarea que vamos a estandarizar, porque hoy el encuentro hemos dicho que era un poco más corto porque ya adelantamos la clase anterior y lo que quiero es que los dos grupos vayan a la par para que no vaya a haber incidentes. Entonces, vamos a hablar de esos conceptos que ustedes debieran tener ya, de lo que es voltaje, lo que es corriente, lo que es de pronto resistencia y por allá potencia, ¿sí? Pablo, ¿cómo es tu nombre? ¿Pablo qué? Vamos a ver si fue uno de los Salazar. Sí, Pablo Andrés, ya te quito la falla. Listo, Pablo.
¿Me estás escuchando? Ya te quité la fallita que había puesto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Continuamos. Asociábamos directamente, y por favor, ahí va a haber intervención de ustedes. ¿Qué es ese? Es un tipo de magnitud medible, ¿no? Y es la famosa corriente. ¿Qué es eso de corriente? ¿Quién me puede decir qué es corriente? A ver. Pues, profe, corriente eléctrica Sí. es el flujo de cargas eléctricas que atraviesa un material conductor y se define como flujo de partículas cargadas, son llamadas electrones o iones, y se mueven a través de un espacio. Para que este movimiento de electrones se produzca, tiene que haber una diferencia de potencial denominada tensión o voltaje. Listo. Lo que alcancé a atrapar ahí, gracias por la definición, hace referencia a flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Cargas eléctricas, cargas eléctricas. Si entra el concepto netamente de carga eléctrica, ojo, ya según lo que ustedes han visto, según lo que Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? sí, la pizarra en blanco, ¿me confirman todos, por favor? No, a mí no me aparece. Los demás, A mí sí. al que no le aparezca, ya sabe que sale la reunión, ingresa rapidito. Eso, profe. Bueno, les decía, el compañero hablaba de carga eléctrica. Si entra el concepto de carga eléctrica ahí para lo que es corriente, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dice? A ver, Andrés, Duván, Henry, Charlie, Neider, Wilmer, ¿qué dicen ustedes? Profe, eso fue una definición acertada, la que el compañero dijo. En general sí, pero me llama un poquito la atención también, el vuelvo y repito, dice flujo de carga eléctrica. Cuando hablamos nosotros normalmente de lo que es carga eléctrica, hablamos de una propiedad física de alguna manera intrínseca de algunas partículas subatómicas, ¿sí? Pregunto, si yo digo de pronto, lo cambio esa palabra de carga eléctrica por flujo de electrones a través de un conductor y de forma ordenada, colocarlo por acá, flujo de electrones. Bueno, ahorita colocamos ordenado, voy a colocarlo aquí sencillamente, ahorita lo redefino. ¿Sí? Pregunto, ¿los protones tienen asociado la característica de carga eléctrica o no? No. O sea que los protones, vuelvo y repito, los protones, no estoy hablando de electrones, ¿sí? ¿Tienen asociado la propiedad de carga eléctrica? Pues sí, profe. ¿Y un flujo de protones es corriente? Pues protones es la radiación que genera un material, ¿no? Es una partícula subatómica con carga positiva. No importa el material que sea. En su núcleo, en todos los materiales, se asocia directamente lo que son protones. Por eso les decía que no es que esté mal, pero carga eléctrica, vuelvo y repito, es una propiedad física intrínseca de algunas partículas. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, para cerrar, ¿sí? Ojo, vuelvo y repito, no es que esté mal, pero para cerrar, para seguir en nuestro ámbito, porque estamos hablando de corriente eléctrica, no de pronto de la definición de corriente, que es física, de pronto la deterioran, la forman diferente, ¿sí? Vuelvo y repito, no esté mal. Pero nosotros lo vamos a asociar, segundo, por favor. Sí, pero nosotros la vamos a asociar directamente a un flujo preferiblemente ordenado de electrones, para ser más exacto.
a través de un conductor. ¿Sí? Digamos que es como la definición más cercana, ¿no? ¿Sí? Vuelvo y repito, no es que cuando digan ustedes que la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica, ¿sí? Que recorre un material, no es que esté mal, pero vamos a ser más exactos, vamos a decir que es un flujo porque es un flujo ordenado a través de un conductor, ¿sí? Profe, disculpe, qué pena. Que volví a ingresar y aún no la veo. ¿Será que podría dejar de compartir esto y volver a compartir Claro que pantalla? A sí, ver si así sí me deja. claro que sí, no hay problema. Entonces, como les decía, muy probablemente de pronto esa definición que ustedes me dieron, ¿sí? Tenía un punto seguido y en ese punto seguido aclaraban directamente que son cargas eléctricas directamente de ese orden, de orden positivo, o les daban como ejemplo los electrones, ¿sí? Gracias, Pues, profe. Ahora sí me deja. vale, perfecto. Sí, 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 de pronto les decía, no sé, por allá, punto seguido, estas cargas eléctricas, en este caso, son conocidas como electrones o algo por el estilo, o aclaran de que son cargas, de alguna manera, valga la redundancia, cargadas de forma negativa, o con iones como iones negativos o algo así por el estilo. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Sí? Bien, y irónicamente, estos electrones no debieran solamente moverse a través de un conductor, ¿no? Si hablamos del término físico de corriente y corriente eléctrica, dicen que incluso si hay una circulación formal en un espacio, en el espacio, perdón, pues también se asocia a una corriente eléctrica. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, pues siempre tenemos como un medio, ¿no? Cuando hablamos nosotros ya en nuestro ámbito más cerrado. Entonces, por favor, que no se nos olvide. La definición de corriente rápida, ¿cuál es? Flujo ordenado de electrones a través de un medio. ¿Y ese medio cuál va a ser? Un conductor. ¿Qué es un conductor? ¿Qué me dice? ¿Qué es un conductor? ¿Qué es un conductor Material eléctrico? que, material que permite transportar corriente, pues. Es un material que dispone del último nivel de energía, electrones libres. Sí, de mayor cantidad. Bueno, pero en realidad ahí es donde vamos a asociar uno de los otros temas. Cuando yo hablo de un conductor eléctrico directamente, hago referencia a un material que ofrece poca resistencia al movimiento de los electrones, ¿sí? O, como ustedes lo dijeron, al movimiento de carga eléctrica, tomando como referencia que esa carga eléctrica, en este caso, son iones negativos o electrones en este caso, ¿sí? Y como dijo el compañero, ¿sí? Si no estoy mal, dijiste que tenía pocos electrones en su capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia? Su última capa, ¿cierto? Por eso se caracterizan efectivamente los electrones. Vuelvo y repito, perdón, los conductores. Por, bueno, por ofrecer poca resistencia al movimiento de las cargas eléctricas, en este caso electrones. Por eso se caracteriza un conductor directamente. O sea que entre mejor conductor seas, porque menor oposición opone al paso, valga la redundancia, de la corriente. ¿También por qué lo digo? Porque ustedes sabrán que hay semiconductores y también hay aislantes. ¿Cuál es la definición de aislante? Pues un elemento en este caso no es conductor como tal, eléctrico, pero es un material que ofrece mucha resistencia, o sea, mucha, pero mucha, hasta el punto de no dejar pasar al movimiento de cargas eléctricas. Y los semiconductores como tal, de alguna manera, son los que nosotros podemos modificar mediante combinación, no sé, con diferentes tipos de materiales o algo por el estilo, y, valga la redundancia, modificar sus características, de tal forma de que podemos hacer que esos semiconductores sean o más conductores o menos conductores, ¿sí? Una definicióncita ahí que les dejo, como dicen por ahí, de regalo. Bien,
Y hay algo muy particular, ¿no? Miren, la corriente de alguna manera se asocia con una variable también medible, que es el flujo. Vamos a asociarla directamente a otro valor. Cuando hablamos de voltaje, ¿sí? ¿De qué estamos hablando, muchachos? ¿Quién me puede definir la variable voltaje? ¿Quién me dice qué es voltaje? La No sé si hay algo con tu micrófono o algo, no te escucho. Tensión eléctrica que cuando la intensidad, ¿no? También es la fuerza propulsora que establece la corriente. Bueno, Sí, que sería como la intensidad que ejerce para que el flujo de... intensidad, dijo un compañero. Ya otro dijo por allá, fuerza. ¿Qué otra fue que dijeron? potencia también, pero tensión. Vamos a colocarlo igual, pero ya vamos a desmentir algunas de ellas. ¿Qué otra cosa? Intensidad, fuerza. Profe, es el trabajo por unidad de carga que desempeña, no sé, un campo eléctrico. Trabajo, dice el compañero. ¿Qué otra? Listo, vamos a empezar a mirar. ¿Por qué? Porque si la corriente como tal hace referencia a un flujo, el voltaje también debiera hacer referencia a otra variable física medible, ¿sí? Porque nosotros no podemos definir el voltaje como un voltaje o la corriente como corriente, ¿no? Tiene que haber un sinónimo u otro aspecto. En este caso, decir que potencia, pues estaríamos en un error, porque la potencia es potencia, ¿no? Tiene su propia definición. Y cuando hablamos de potencia, también asociamos otros términos, ¿sí? Por eso tampoco vamos a hablar de este señor. Decir que intensidad, en este momento, sería muy coloquial. Vamos a quedarnos con el concepto de fuerza. Pregunto, ¿qué es lo que necesitan ustedes para mover una caja, por ejemplo? Acuérdense ahí de física 1, ¿sí? Cuando ustedes... Fuerza. Exactamente. ¿Qué necesita entonces o qué necesita un electrón para desplazarse de un punto a otro dentro de un conductor? Fuerza. Fuerza, ¿cierto? Efectivamente, mire, vamos a hacer por acá el cuento del conductor, ¿sí? Y resulta que en realidad yo tengo electrones libres, que están incluso por todos lados. Pueden estar por acá arriba, pueden estar por acá abajo, pueden estar acá, y ahí en estado estacionario, quietos. Pero resulta que ahí no hay un flujo de corriente, por eso yo aclaré de que debiera ser un flujo ordenado de electrones. Para que exista un flujo ordenado de electrones debe haber una diferencia de potencial, ¿sí? O una fuente, o lo también llamado una FEM, por allá en física lo llama así, fuerza electromotriz o fuente electromotriz, de ahí viene la fuerza, ¿sí? La cual lo que hace directamente es ejercer un vector de fuerza, mírenlo aquí, sobre esos electrones. ¿Para qué? Para que estos electrones se desplacen. Entonces, el voltaje como tal lo estamos definiendo directamente, algunos como les digo, son sinónimos si yo hablo de intensidad, perdón, intensidad, o si hablo de tensión, creo que alguien también había dicho tensión, o diferencia de potencial, que ese sí lo acabé de mencionar yo. Por eso no lo asocié en la definición, porque en realidad lo que son sinónimos, ¿sí? Casi que incluso hablar de fuerza electromotriz, casi que fuese más un ejemplo que otra cosa. Entonces, cada vez que hablemos directamente de diferencia de potencial o de voltaje, ¿sí? Pues obviamente lo primero que se nos debe venir a la cabeza es que es una magnitud física medible, ¿sí? ¿Qué es lo que cuantifica esta fuerza? ¿Sí? El potencial eléctrico. Eso es lo que cuantifica el potencial
eléctrico, ¿sí? Pero eso se asocia al concepto de fuerza, ¿sí? Había un compañero que me ha dicho por allá, oh, profe, es que eso es trabajo por unidad de carga. Ojo, en general, tienen que leer la definición bien. En general, trabajo por unidad de área no, sino de carga directamente. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, entonces, corriente flujo, voltaje, tensión o diferencia de potencial, fuerza. Entonces vamos a asociar el término de potencia. ¿Qué es eso de potencia, muchachos? Trabajo. Exactamente. Cuando hablamos entonces nosotros del término de potencia, ya asociamos otra variable, ¿sí? Que es ese señor trabajo. Por acá, potencia. Y asociamos lo que es trabajo, ¿sí? ¿Por qué trabajo? ¿Quién me puede decir? Profe, porque ejerce un movimiento. No. Pues digamos que sí influye, ¿no? Pero no es completamente la definición que estamos buscando, ¿sí? Estamos tratando de definir, valga la redundancia, potencia, sin decir potencia, o sin decir voltaje por corriente. ¿Cómo sería? Bien, como hablamos de trabajo directamente, ¿sí? Entonces tenemos que asociar un par de particularidades, ¿sí? Podemos decir directamente que lo que estamos haciendo o cuando hablamos de potencia es hablar de una proporción por unidad de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos, perdón, de proporciones por unidad de tiempo, hablamos directamente de lo que es trabajo, ¿sí? Acuérdense que en física le hacían un ejercicio muy, no sé si lo hicieron, le pregunto, muy particular, es que tenían dos puntos, punto 1 y el punto 2. Y la primera persona iba, sí, la persona hacía eso, y llegaba al punto 1 al punto 2. La segunda hacía eso. Sí, esta fue la 1, persona 1, y esta es la persona 2. ¿En dónde hay más trabajo? En la persona 2, ¿Por qué? porque la distancia es más larga. Entonces, ¿y la definición qué dice? Que estamos hablando de la proporción por unidad del tiempo, o sea que de alguna manera el tiempo hace referencia. Pero si yo le digo que las personas se desplazaron a diferentes velocidades y llegaron al mismo tiempo del punto 1 al punto 2, ¿cuál de las dos personas ejerció más trabajo? Ejercieron igual, ya que el tiempo fue el mismo. Exactamente, ¿sí? De esa manera es que nosotros estamos de alguna manera identificando el concepto de potencia eléctrica, ¿sí? Una proporción por unidad de tiempo, ¿sí? También podríamos decir que la energía eléctrica como tal, ¿cómo la involucraríamos? Podríamos decir entonces sí, que la proporción por unidad de tiempo o ritmo, porque de alguna manera eso es un ritmo, con lo cual la energía eléctrica es transferida por un circuito electrónico, ¿sí? Eso también podría decir la definición un poco más abarcada del sistema como tal, ¿sí? Cabe resaltar, yo creo que es bueno que lo asociemos, que la potencia normalmente nosotros la definimos como voltaje por corriente, ¿sí? Y que igual la corriente también y el voltaje la relacionamos con la famosa ley de Ohm, ¿sí? En donde el voltaje es igual a corriente por resistencia. Por ahí también aparecen otras definiciones de potencia, no sé si alguien las recuerda, pero no son más que despejar nosotros, por ejemplo, si yo voltaje lo reemplazo por I por R, esto me va a quedar que es I cuadrado por R, ¿sí? Yo estoy despejando, estoy reemplazando voltaje por I por R, eso me quedaría I por R por I, ¿sí? Entonces me quedaría I cuadrado por R.
O si reemplazo la corriente por B sobre R, me va a quedar B cuadrado sobre R. Y estas tres son las connotaciones que nosotros normalmente en circuitos 1, en circuitos 2, en electrónicas, ¿sí? Ojo, electrónicas, asociamos directamente a los conceptos de lo que es potencia de forma ejemplificada, ¿sí? En potencia en DC directamente. No quiero hablar por ahora de otros parámetros. ¿Listo? Y por último, pues hablar acerca de la resistencia, que no es más que la oposición al paso de corriente directamente. Yo creo que esa no voy a hablar mucho. Eso también hace parte de lo que es la ley de Ohm. Si nosotros hablamos de resistencia directamente, ¿de qué hablamos? Del voltaje sobre la corriente, ¿sí o no? Y que si ese voltaje es constante, pues dependemos de la corriente que pasa, aumenta, perdón, la resistencia aumenta entre más pequeña se haga la corriente o más grande, entre más se haga la corriente directamente, ¿sí? Si el voltaje es constante o si la corriente es constante, pues entre más pequeño se haga ese voltaje, pues van a suceder cambios en esa resistencia, o entre más grande se haga el voltaje, pues más cambios van a suceder en esa resistencia directamente. Todo dependemos de esto, de la ley de Ohm, ¿sí? Eso creo que está muy claro. Yo creo que todos tienen esa partecita muy clara, ¿cierto, muchachos? Señor. Bueno, esas eran una de las particularidades que yo directamente pues quería asociarles acerca de la conceptualización. El tiempo en la mañana pasa muy rápido definitivamente. Y voy a aclararles un poco acerca de lo de la consulta. Hemos quedado con 1 hora y creo que nos quedan 10 minutos exactamente. Vamos a estandarizarla en este tiempo que nos queda de forma exacta. Les voy a mostrar cómo quiero que hagan directamente ese video investigativo. Y ahorita en esta hora voy a dejarles también algo como para que completemos acá. Bien, voy a montarles la tarea. Me regalan un segundo, por favor, para que ustedes la vean también. Bueno, ahorita esto sí va a estar asociado como una tarea, ¿sí? Directa y eficientemente. En su perfil, ahí en Microsoft Teams, vamos a ver ahorita cómo les aparece eso en su muro y también en el área de tareas y cómo lo debieran responder ustedes. ¿Listo? Esa es la idea directamente. No es ningún tipo de formulario ni nada por el estilo, sino tarea, como una consulta. ¿Listo? El título como tal de la tarea se va a llamar Arduino bueno, acá a lo mejor todo sobre Arduino, todo sobre Arduino, ¿sí? Así se va a llamar. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un video, ¿sí? Es lo primero, realizar un video acerca de qué, de todo lo que vamos a encontrar de ese Arduino. Ya dentro de un momento les voy a decir o les voy a mostrar con paso a paso, digámoslo así, a qué hago referencia con todo sobre Arduino. Entonces van a realizar un video como tal y lo van a subir a la plataforma de stream. Y en respuesta a la tarea, solo van a agregar el link del video. Entonces en instrucciones les va a aparecer eso, realizar un video, ¿sí? Y lo van a subir a la plataforma stream. En respuesta a la tarea, ya eso es otro ítem, solo van a agregar el link del video. ¿Listo? ¿Qué les voy a juntar ahí? Va a haber un dato adjunto, un archivo adjunto. El archivo adjunto que van a tener ahí directamente es que la tablita en donde están los nombres de todos
Y al frente, o inmediatamente al frente, el nombre de las tarjetas que le corresponde o que les corresponde, ¿sí? La cantidad de puntos que va a tener asociada a la tarea son 5 puntos. Y esta tarea vence el día viernes, que sería el 17, antes de iniciar la clase. Vamos a colocarla acá, viernes 17. Y la hora de la clase es a las 6 de la mañana, entonces coloquémosla aquí a las 6. Porque como vamos a hablar de todo eso, tiene que ser así. Ojo que ya saben que la tarea como tal queda de forma abierta, es decir, las personas pueden entregarla después de la hora, pero obviamente no van a tener la misma calificación. ¿Listo? Por favor me confirma cuando les haya llegado esa notificación de que ya se realizó una tarea. Van a ingresar por favor y van a revisar. Van a abrir el archivo adjunto para que vean que ya está la tareita ahí de forma clara. Creo que ya está llegando la notificación, ya tuvo que haberles llegado. Me confirman por Sí, favor. profe, ya me llegó. Bueno, por favor, vista de alumno, vamos a ver yo por acá, listo, sí veo que ahí está asociada la imagen. Vamos a hacer la revisión yo también, porque uno nunca sabe. Y ahí está la tablita, ¿no? Ahí inmediatamente al frente está, y ahí lo tengo, nombre, código, y al frente está en amarillito la tarjeta que les corresponde investigar. ¿Todos? ¿Claro esa partecita? Nosotros habíamos hablado un poco acerca del uso de Teams, de la plataforma de Stream, ¿o no? De stream, pues sí, usted había explicado más o menos cómo era, Bueno, como para subir el video y eso. listo, perfecto. Bien, voy a hacer entonces tomarme estos 5 minutitos. Voy a compartirles pantalla nuevamente, pero en este caso voy a hacerlo desde la otra computadora para que puedan verlo a lo que hago referencia. Lo voy a explicar con una sola imagen. ¿Sí? Si se dieron cuenta, los que han revisado, los que están revisando la tarea, no aparece el Arduino 1, ¿sí? Porque de la Arduino 1, ¿sí? Es la que vamos a hablar nosotros directamente el día viernes, ese día, ¿sí? Vamos a ver, o incluso antes, ¿no? El día martes, ¿sí? No importa que la tarea sea como tal para el día viernes. ¿Por qué? Porque casi todas o todas las tarjetas tienen, ojo, en general el nombre es el mismo de las características, pero cuantificado o de forma cuantificada cambia. Puede que una tenga un microcontrolador 18P o 128 18P o el otro 3GP, ¿sí? Pero todas tienen un microcontrolador, es a lo que hago referencia. Entradas, vamos a hablar de la parte física, digámoslo así, lo que se ve. Entradas analógicas, entradas y salidas digitales, todas tienen esa característica. Lo que pasa es que unas tienen más que otras, ¿sí? Que tiene pines de alimentación y pines de tierra, todas tienen pines de alimentación y pines de tierra, unas más que otras, ¿sí? Que tienen un pin de carga, todas tienen entrada para un pin de carga. Puede que unas tengan el pin de carga diferentes que otras en tamaño, etcétera, etcétera. ¿Sí? El jack de conexión, en este caso el USB como tal de ACK para ingresar los datos de forma serial. Todas tienen la forma de ingresarlo, lo que pasa es que una de pronto es ese tipo de jack de impresoras, otra es mini USB, otras ya vienen directamente con el conector tipo C, ¿sí? Etcétera, etcétera. El botón de reseteo, todas tienen un botón de reseteo, ya sea físico o no físico, ¿sí? Y eso estamos hablando solamente de forma externa, directamente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué van a hacer? Van a investigar acerca de forma física todos los pines. ¿Qué hacen todos los pines? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos que tienen doble función. No solamente son de entrada-salida, hay unos que sirven como PWM, por ejemplo, ¿sí? Como modulación de ancho de pulso. Hay otros que sirven directamente para algún tipo de transmisiones de datos, en este caso, para la comunicación serial, como lo son, por ejemplo, RX y TX, que son el pin 0 y el pin 1 de las tarjetas normalmente.
Hay tarjetas que tienen no solo un tipo de canal dispuesto o no solamente 2 pines para la comunicación, sino que tienen múltiples. Entonces todo eso lo vamos a investigar directamente, ¿sí? Las características, por ejemplo, tiene pines analógicos de entrada, pero resulta que esos pines analógicos de entrada tienen unas características y es algo que ustedes debieron ver por allá en programación 1 y era la resolución. Entonces vamos a investigar cuál es la resolución de esas tarjetas, ¿sí? ¿Por qué se asocia que tiene una resolución de 8 bits? ¿Por qué se relaciona que tiene una resolución de 10 bits? ¿Sí? Y de ahí se van a ir sumergiendo en la tarjeta directamente. Entonces ya ustedes van a consultar acerca del microcontrolador. Por ejemplo, en este caso, el microcontrolador de una tarjeta Arduino es una Mega 328P normalmente, no 328 solo. Y ese microcontrolador tiene unas características específicas. Ustedes van a consultar acerca de ese microcontrolador las características específicas, ¿sí? Y por último, bueno, las características internas de la tarjeta, como lo son la memoria. Ustedes también por allá en el colegio incluso y por acá en programación debieron haber hablado directamente de lo que eran las memorias y los tipos de memoria, como lo era la memoria volátil y no volátil, la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria flash, ¿sí? ¿Qué hace cada una de ellas? Yo creo que eso es muy y extremadamente importante, ¿sí? Hablábamos del cuento de las resoluciones, hablábamos, por ejemplo, de que yo les diga, bueno, pero entonces, ¿qué voltaje soporta una salida digital? Y usted me diga, no, profe, valores de 0 a 6.5 voltios, de 0 a 5 voltios, es un dato importante también. La corriente máxima que puede dar un pin de salida o un pin de entrada, también es interesante buscarla, ¿sí? Entonces, miren que se están dando cuenta que lo que vamos a hacer es buscar todo acerca de lo que encontremos de ese tipo de tarjeta. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Estamos claros? Bueno, miren, vamos a hacer algo, porque también necesito ver la parte de la información. Y para garantizar la información que estamos viendo, sí. Esto que se me quita recursos. Me van a hacer algo durante estos minutos, pero eso sí lo pueden hacer ustedes. Tienen ahí hasta mediodía, digámoslo así. Y es lo siguiente. Acá en donde tienen los archivos, ¿sí? Por favor, todos se van a ir en este momento acá a archivos, ¿sí? Me dicen, por favor, cuando les salga una carpeta que se llama, vamos a colocarle todo Arduino. Todo Arduino lo va a colocar. Por favor, verifiquen que esa carpeta está creada. Todo Arduino se llama. ¿Me verifican, por favor? Se está cargando la página, profe. Listo, perfecto. Sí, profe, ahí lo veo. Bien. Dentro de esa carpeta, usted va a crear una carpeta con su nombre y dentro de esa carpeta va a estar toda la información que usted consultó de Arduino. Pero quiero que eso empiece desde hoy. O sea, hoy por lo menos quiero ver que creó la carpetica con su nombre adentro. Miren a ver si se los permite, por favor. Profe, ahí cree la mía. Bueno, por aquí veo que ya está Cristian, Erjan, Pablo, listo, todos van a crear su carpetica ahí. Dentro de su carpetica, ¿qué va a haber? Usted ve de pronto ahorita o dentro de un rato, usted empieza a buscar acerca de su tarjeta. Entonces, todos los documentos que encuentre, PDF, todo ese cuento, usted lo va a meter ahí directamente. ¿Con qué garantizo de ello? Porque es que como les estoy dando bastante tiempito hasta el día viernes, el 17, perderíamos casi que la clase del martes, porque la idea es hablar un poco acerca de ello. Entonces, el día martes que vamos a hablar acerca de lo que tienen las tarjetas, ya ustedes van a tener un poquito de conocimiento acerca de lo que son todas esas tarjetas, ¿sí? Y ya podemos hablar, de pronto no tienen el video ya hecho, que se demora uno a veces que editando, que me equivoqué exponiendo, ¿sí? Entonces, por lo menos la información ya va a estar. ¿Para qué? Para que el día martes hablemos de las tarjetas, de sus componentes y ya de pronto el día viernes ya podemos estar hablando de instalar el software y podemos estar mirando por lo menos una aplicación, la más sencilla de todas, y podemos estar hablando también de los instaladores directamente. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
Normalmente vamos a manejar la metodología de esta manera. Los días lunes vamos a tratar de hacer en desarrollo todo lo que es la parte teórica y todo lo demás. Y el día viernes, una de las horas, vamos a estar también terminando de desarrollar o dando apuntos y muy probablemente esa otra hora la vamos a utilizar para esto, ¿sí? Que sería, no sé, hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de trabajo, que ustedes se queden de pronto ahí utilizando las herramientas TIC y todo el cuento. ¿Listo? Vamos a ver quién más creó carpeta. Bueno, ya hay muchas, yo creería que casi que todos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Charlie, se me perdió. 9, no, todavía faltan 9, como 5, 6 personas. ¿Listo? Entonces ya todos tenemos ahí, les queda ahorita de pronto, por favor, tomen si quieren el ratico para empezar a incluir e inmiscuir información acerca de su tarjeta ahí en esas carpetas y con eso copamos esa parte de esa información. ¿Listo, muchachos? Vale, profe, listo. Bueno, entonces los dejo ahí con esa tareita. Acuérdense que ya habíamos adelantado la clase anterior para que descansen un rato. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe, gracias. Bueno, Hasta luego, muchachos, que tenga buen día. vale, igualmente, que estén muy bien.